Bienvenidos a Historia para Tontos Podcast, el podcast número 1 de historia en México, Latinoamérica y, como no, el mundo, donde pensamos que si no te gusta la historia es porque no te gusta el chismecito. Acompáñenos a mí, Iker, en esta gran aventura donde aprenderemos temas de historia y cultura general, pues ya saben, de una manera tan sencilla que todo mundo lo va a entender. ¿Sí? Y recuerden que no hay historia si no hay un ¡Güey! Empezamos. ¡Güey! Profe. Órale. ¿Traes para compartir o no? Profe. ¿De qué te estás? A ver, comparte para toda la clase, por Sí, favor. o sea, Les voy a compartir, estamos aquí. Stock to the mano. Claro. Excelente cuenta, increíble, les la recomiendo 100%. Muy chistoso. Ok, muy bien. Sí. Excelente. No, Qué sí, bueno. es justo lo que estaba viendo. Qué bueno. Sí. Bueno, en términos de antojar, ya antojaron. Pero bueno. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más Profesional. Esta fue la del pasado, güey. Ah, sí, un poco más, patrocinado, porque estamos patrocinados por What Are the People. No, ojalá. Lo recibo. Así que patrocínenos. Nosotros patrocinamos a ellos porque es de agrapa. Sí, Pero ¿cómo están, exacto. amigos? Este capítulo no somos dos tontos, sino somos tres tontos aquí. Así es. Aquí estamos y aparte estamos muy emocionados porque creemos que es el primer capítulo en esta emergente serie en la que vamos a poder platicar de la historia, pues, de la medicina. De la medicina, y quién mejor para este primer capítulo que el doctor Polo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Me gustó el tema de que somos tres tontos hablando de medicina. Sí, Me gustó. Sí. No, ¿qué onda, Rosa? ¿Cómo están? Gracias por invitarme al podcast. Estoy muy emocionado y vamos a aprender de la historia de la medicina. Está chido, porque, bueno, yo creo que vamos a ser un poco más específicos, ¿no? Porque la historia de la medicina abarca un chorro. Sí, o sea, abarca demasiadas sí, cosas sí. porque, güey, te juro que tenemos que especificarlo porque es que no hablaron de la medicina indígena, es que no hablaron de la herbolaria, es que no hablaron de la medicina islámica, es que no hablaron de la medicina oriental, no hablaron de la medicina china, no hablaron de la medicina no sé qué. Los incos también eran médicos. O sea, es como, a ver, vamos a hablar de una pequeña parte de la historia de la medicina específicamente, y porque nos los pidió el doctor Polo, hablar un poco más de las epidemias, ¿no? Y de las pandemias mundiales más famosas a través de la historia. Total. ¿no? Aparte, tiempo tenemos para platicar con ustedes de la historia, de la medicina, chiquita, grande, mediana, a través de la historia, en la Edad Media. Vamos a platicar, estamos seguros que va a ser una gran serie. Entonces, Sí. si les gusta Aparte, el capítulo, denle mucho amor porque Ya hicimos un capítulo de las epidemias, ¿no? yo hice un capítulo solito sobre la peste negra. ¿Sí? Sí, yo solito. Fue monólogo. ¿Quieren monólogo? ¿Quieren monólogo? Fue monólogo podcast. Es que, de- güey, estoy seguro. Ah, no, hice un TikTok. Hiciste un TikTok. Hice un TikTok. Ese sí Hice lo un vi. TikTok, güey. Con razón, así como que estaba leyendo la información y dijo, esto se me hace conocido, ¿no? Así hice un TikTok sobre las epidemias, pero ya vamos a hablar desde un punto de vista profesional. Ahora sí, vino alguien titulado, raza. Certificado, todo, cédula, Sí. ya estamos bien en ese Güey, aspecto, güey. Javier o sea. Ibarreche no está titulado. El Nacho no está titulado. Ni tú ni yo estamos titulados. ¿Quién más? Jerry. Miguel, mi rey, Mi rey. Sí, él sí está titulado. pero no ejerce, entonces no cuenta. Sí ejerce, es administrador. Jerry sí. Jerry sí está Jerry Samantha titulado. también. ¿Quién más está titulado? Creo que todos menos nosotros. Creo que aquí haciendo cuentas. Y datos, Javier Ibarreche. Javier Ibarreche. Y Nacho. Sí, pero bueno, o sea, el punto es que hay mucha gente de. No, el tío Cardet tampoco está titulado. Tío Cardés tampoco está titulado. Sí, creo. ¿Con él hablaron de No la sé. historia de la comedia, creo? ¿O con quién hablaron de la historia de la comedia? Con ¿Sí Nacho. fue con Nacho? Pero Sí. fue así como ok, un perdón. De repente se fue muy así. Sí. ping pong papas extraño. Que Sí, hicimos. ya tenemos que terminar ese capítulo de manera capítulo. correcta. Pero bueno, mi estimado doctor Polo, ¿te quieres presentar para los podcasters, para quienes no te conozcan? Claro que sí. Bueno, soy el doctor Polo Guerrero. Mi nombre es Carlos Guerrero. Ok. Soy el doctor Carlos Guerrero, en redes Polo Guerrero. Somos médicos generales y ahorita nos estamos dedicando principalmente a hacer contenido para ustedes, Nice. preciosa gente que nos está viendo y escuchando, y estudiar para la especialidad, hermano. Excelente. Y ¿Qué te queremos vas a especializar? Oftalmología. ¿Y por qué te vas a especializar en oftalmología? Tengo dos motivos muy importantes. Ajá. A lo mejor sí, es una realidad. El tema de el que opera tiene varo, sí. Ajá. Sí, eso es una Ok, realidad. ok. Pero el tema del ojo es que son cirugías, bueno, entre muchos otros motivos, pero como que la más chistosa, son cirugías muy cortas. Ok. O sea, no es lo mismo estar 6 horas parado Sí, quitando sí, sí. un apéndice o viendo el tema de se me atoró una piedrita en la vesícula, Ujú.
a estar 40 minutos sentado, que es una de las únicas cirugías que puedes estar sentado con un microscopio, picando dos pincitas. O sea, los días estos te las voy a enseñar, esas pincitas. Y Me mama el dinero fácil. Y cobras chido. No, pero el tema de oftalmo es algo que me gusta mucho. O sea, desde la universidad dije, güey, me gusta el ojo, me mama el ojo. Así que ya que se especialice el doctor Polo, ya saben con quién buscar si quieren operarse los ojos. Claro que sí, mándanos un DM por Instagram y con mucho gusto agendamos su cita para el consultorio del doctor Polo. Eso, en 3 años. En 3 años, dame chance. Estoy en procesos. Deja que pase su examen, Racita, no lo presiones tanto. Sí, porque luego lloro. Entonces, no. Pero encantado de estar aquí, hermano. No, pues muchas gracias. Así que como les dijimos y como ya a lo mejor ya habrán visto en el título, vamos a hablar un poco de las pandemias, o sea, no solo de la peste negra que se aventó su monólogo el Iker, sino que también ya vamos a hablar un poco más de lo que pasó alrededor del mundo y a ver si nos puede ayudar el doctor Polo a comprender un poco más, ¿no? Porque creo a desmenuzarlo, porque, o sea, si hablamos, o sea, yo en la ignorancia, o sea, así como de, güey, la peste negra, yo sé que son llagas que se te ponían negras y era causado por un virus que pasaba de las ratas que te la transmutaba la pulga. Ajá. ¿No? Y la pulga te picaba y ya valía error. Teca no sabe nada porque no escuchó mi capítulo. No, pero hice un TikTok. Y ya con eso, hay un TikTok que lo explica, güey. Hay un TikTok que lo explica, de hecho, vayan a buscarlo. Si no quieren escuchar 1 hora sobre esto, tengo un TikTok de 3 minutos donde resume absolutamente todo. Una microhistoria de 20. Exacto. Pero bueno, vamos a empezar con un poco de terminología, porque hay una gran diferencia entre pandemia y epidemia. Sí, para que digan, a ver, pandemias, vamos a hablar de pandemias, las pandemias más grandes de la historia. Las pandemias más grandes de la historia. ¿Pero qué es una epidemia? Y voy a leerlo. En su definición tradicional, se trata del brote de una enfermedad infecciosa que se propaga rápidamente, afectando a una gran proporción de personas en una misma región geográfica. Es decir, se trata de una enfermedad que ataca a un país o una gran parte de una comunidad, pero sin salir de un territorio. Exactamente. Para que una enfermedad sea considerada epidemia, la cantidad de afectados debe superar el número habitual de casos esperados. Y es que eso está tan arbitrario, entre muchas comillas, porque sí es cierto, o sea, lo principal sí tiene que ser de una región. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, el ébola. Okay. En su momento, ¿qué? Pues era que zona de África relacionado. ¿Y por qué empezó a lo mejor de que no, es que hay demasiados casos de ébola y pueden llegar a Estados Unidos y pueden llegar a Latinoamérica? Llegó a Europa, ¿no? Llegó, pero muy poquito, ¿sabes? O sea, de que 3 casos. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente, pero es eso, o sea, es una zona específica y, oye, si normalmente al año hay 1000 casos, ahora hay 2000, bueno, ya es para ponerle un poquito más de atención. Sí. Pero para que la raza luego escuche ese tipo de palabras y se espanta mucho de que es que en Australia y todo es Australia, o sea. 27 perras horas en avión. Oye, güey, y hablando del ébola, ¿por qué no se reprodujo el ébola si era tan infeccioso? Me imagino que a lo mejor por las medidas de contingencia. O sea, ¿sí? Esa es la intención de dar el banderazo, el pitazo, ¿no? sí. Sí, o sea, dan el pitazo de que vatos pongan atención en esto y es donde es el momento justo para hacer ese cambio de, ok, a partir de este momento todo lo que ocurra de esta zona, vamos a decir, de este lado del río, se va a acercar. Okay. Nadie puede salir, nadie puede entrar y vamos a estar midiendo bien los casos. Pero es por eso, principalmente por acciones. Ya se escaparon, digo, esos pequeños casos a Europa, pero afortunadamente se pudieron concretar y, vamos a decir, congelar en el momento justo, hermano. Sí. Que fue algo que no pasó en el 2020. Pero luego hablamos de ¿Qué es eso. lo que no pasa en las pandemias? Güey, ¿tú supiste que ese caso cuando resultaron que una familia en Mongolia se comieron una marmota y les dio peste negra? No mames. No, ¿neta sí? Sí, güey. No me enteré, Ese es güey. un caso así que de repente encendió las alarmas del mundo, güey. Sí, ¿qué está pasando? Llegaron así, hasta me acuerdo que creo que hay un capítulo de Bones o de Doctor House, ¿no? De donde, de House. sí, donde así de repente es como de contingencia, hay un güey con peste negra, ¿no? O sea, pero así pasó de que llegaron unos güeyes súper enfermos, una familia entera. O sea, súper enferma. O sea, y de repente así como que fue, ¿qué tienen estos güeyes, no? Pues como que una varicela, algo raro. Y de repente, ¡ja, peste negra! Así, jeje, güey. Y ya fue como, no mames, güey, encerrados, cuarentena total. Mátalos de una. Horrible. Ojo, mira, ya el doctor Polo ya sufrió las consecuencias del cesarión. Sí, exacto, ya. Sí. Pero ya, ¿De qué Esa madre se llama cesarión, güey. Cesarión. lo bautizamos Cesarión. Sí. ¿Por qué cesarión, güey? Por el hijo de Julio César. Por el hijo de Julio César. Porque Ah, fue la primera vez que lo usamos en un capítulo y se nos hizo cagado. Ok. Le pusimos Cesarión. Pero El problema es ese, siempre güey. hay un momento en el que el invitado lo rompe así sin querer y se escucha. Entonces, Sí, pero ya, sí, una vez- sí, güey. Sí, entonces Totalmente. ya saben qué es el cesarión. pero ya pasó. Sí. Cesarión, gran nombre, hermano. Entonces, hay que nos ayudes con la definición de pandemia. Sí, a diferencia de las epidemias, las pandemias son cuando una enfermedad se extiende a muchos países y continentes. O sea, ya cuando traspasa las fronteras, ¿no? Traspasa un gran número de fronteras
fronteras, supera el número de casos esperados y persiste en el tiempo. Además, ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Yo creo que está un poco subjetiva, muy general la definición de pandemia. Pero aquí la diferencia es eso. O sea, una cosa es que esté en un pueblo escondido en Europa del Este, y otra cosa es que ya abarque Estados Unidos, Europa, y aparte podemos meter Oceanía. O sea, ya eso ya es suficiente para decir qué está sucediendo. Y es que mira, ocurre algo muy curioso en el tema de la humanidad, y a mí me encanta recalcarlo. El ser humano está vivo por pura suerte. Okay, o sea, el estar vivo es pura suerte. O sea, y lo vamos a ver en el episodio del día de hoy, donde de repente, de la nada ocurrió algo que ya media Europa valió. O sea, sí, exacto, o sea, que 1, 2, 3. 1, 2, 3 y bueno, o sea, ahora el tema de estar vivo porque me han llegado comentarios de es que no es pura suerte, claro que también. O sea, sí aplica el decir, oye, claro que te puedes cuidar, prevenir. Sí. Pero, o sea, eso de estar vivo, tú lo dices, o sea, parpadeo se acabó, ¿no? Sí, porque aparte tiene menos de 150 años. Exacto. O sea, o un poquito menos. O sea, que si estás antes estabas en Europa y te tocaba, y ni modo, y eras víctima de las circunstancias que ahorita creo que puedes cambiar un poco tu destino de que, bueno, estoy en tal lugar, me puedo cuidar un poco más y claro, ya no soy víctima de mi entorno, pero antes pues, estabas donde pasaba y te tocaba. Sí, o sea, bueno, no vamos a meternos en temas de dinero ni similares, pero todavía es muy común el decir, oye, pues es que, o sea, hay personas las cuales tienen una enfermedad. Vamos a decir una de las más comunes, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que son súper comunes. Y hay otro tipo de personas que también tienen la misma enfermedad. Pero obviamente, pues unos tienen mejores medicamentos, mejores tratamientos. Y bueno, pues simplemente te tocó, ¿no? Sí. O sea, es la triste realidad en muchos casos. Güey, pues todavía, por ejemplo, en México una de las mayores epidemias era te morías de cólera, ¿no? Sí, o sea, para los 60s, güey, o sea, de que ya no existía en Europa ese pedo y en pero México... Pero aquí era súper común. Ajá, era súper común morirse de cólera. Entonces, así como ¿por qué? Pues porque el agua estaba objetísima. Sí, no, o sea, también hay una cosa que se llama brucelosis, no sé si lo has escuchado. Sí. O sea, pues es que la banda, te digo, también era de que pues viven en el rancho, están en contacto con animales, y luego deciden agarrar un pequeño frasco y guardar cositas ahí, pero ¿cómo lo guardaste? Y bueno, ya, o sea, que son cositas que ahorita te digo, o sea, lo decíamos hace un momento, no sé si fuera de cámara, ¿en qué año te gustaría vivir actualmente? En este, vato. 2023 es el mejor año para vivir en temas de salud. Bueno, mames, güey, o sea, los perros tienen mejores vacunas que nosotros, cabrón. O sea, casi. Esos vatos tienen los tratamientos. O sea, ahorita que ya terminó el proceso de vacunación de mi cachorro, güey, me puse a pensar así como de... No mames, güey. Sí le invertí a la vacunación de mi cachorro, ¿no? Ajá, así como gracias a quien sea, la vacuna es gratis en México, güey, no mames. Porque si no, imagínate, con razón hay tanta gente en Estados Unidos que no vacuna a sus morros, güey. Pues, no, ahí sí les cobran las vacunas. Sí, ellos sí les cobran las vacunas. O lo cubren tal cual el seguro. No mames, güey, vacunar a tu morro un six de caguamas, güey, la neta hay preferencias en la vida, güey. Sí, lamentablemente sí. Que tu morro esté frío, que tus chelas estén frías, güey. Tú escoges, güey. Pero bueno, a ver, vamos. Igual como contexto rapidísimo, en orden de importancia, como en el grado de extensión, primero es endemia, luego es epidemia y luego es pandemia. O sea, ya la pandemia es cuando ya afecta a la mayoría del mundo. Entonces, también tenemos como ¿qué es lo más probable que, o sea, en qué situación es más probable que aparezca una pandemia? Primero es que aparezca un virus que sea nuevo, que jamás hemos tenido contacto con él, ¿no? Que no haya circulado previamente y por lo tanto que no exista población inmune a él. ¿Cómo? Pues en su momento fue la peste negra, ¿no? Segunda, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad. ¿Qué checo? Pausa. Estoy jugando. Un doctor, por favor, tráiganle un doctor. Saquen esto como clip. Ojalá hubiera un doctor presente. Ojalá hubiera un doctor ahorita. Yo soy doctor en filosofía. En efecto, soy te vas a morir. doctor en matemáticas. Es que este güey no puede ejercer porque no trae bata. Me faltó el esteto, chavos. Perdón. Ya, perdónenme. Me encanta que como nuestro podcast... Los tragué mal. Y la tercera es que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Y yo creo que se repite este patrón en las diferentes especies de las que vamos a hablar hoy en día. Sí. A ver, entonces vamos a hacer una dinámica, mi estimado Polo. Dale. Vamos a poner a prueba tus conocimientos. Vamos a decir una peste y nos va a decir qué bacteria o qué virus o qué lo que sea lo causó.
A ver. No o, estoy o lo nada mencio- preparado, o lo ¿eh? mencionamos, No güey, estoy y nada nos dices si preparado. te suena. No, si hay algo parecido. Uy, tengo miedo. Tratas de adivinar. A lo mejor puedes Va, tratar de adivinar. va. Es más, vamos a hacer esto A para ver. también darme chance porque la neta sí te digo, puedo Ajá. puedo Y fallar lo bueno es que muy va a ser horriblemente. especialista, raza. No, banda, o sea, estamos de acuerdo que esto es historia. Eso es historia, Esto es sí, historia. eso es Y es historia. como preguntar, oye, ¿tú sabes en qué año llegó Cristóbal Colón? Ah, pues sí, 1492, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí, pero a ver, acuérdate del virus que... sí, a ver, tú en los comentarios, no era eso. güey. Y lo de. Son unos Pero pendejos. te digo, o sea, ya acordarte de cosas que... pero a ver, vamos a intentarlo, o sea, nos suena Va. bien la dinámica. Ok, mira, la primera que tenemos de nuestra era, ¿no? Porque estas son pandemias de nuestra era, Sí. ¿no? Que tenemos registro de ellas, ¿no? O sea, después de Cristo, pues. Es más, vamos a hacer con opciones, ¿va? 3 opciones. Va. Ok. Va. Transcurrió por 15 años durante las primeras centurias, que fue del 165 al 180. Se murieron 5 millones de personas y lleva por nombre la peste antonina o la plaga de Galeno. Ok. ¿Te suena? El nombre del cual no, pero a ver, vamos a intentarlo con 3 opciones, a ver si me sale. Pues no se sabe realmente qué fue lo que Ah, la ok. causó. Ok. Pero, Sí lo he o sea, escuchado, pero... se dice que pudo haber sido o sarampión o viruela, ¿no? Mira, por la época podemos decir que sí es muy relacionado. O sea, Sí. esas eran enfermedades que... O sea, Sí, y bueno, esta epidemia se caracteriza porque fue principalmente en el Imperio Romano. Ajá. Se trajo de Asia Menor. O sea, durante las conquistas de Asia Menor por parte de los romanos, pues se trajeron la pandemia, sobre todo la parte de Mesopotamia y las guerras párticas. ¿Cuáles son las Ok. guerras párticas? Cuando los romanos quisieron conquistar el Imperio Parto, que era uno de los imperios más poderosos de la zona. Entonces, pues los romanos lo llevaron y de repente mató pues a 5 millones de personas así, pues Así de este la tipo nada, de enfermedad ¿no? de la nada, güey. Y- Sí, o sea, la comparan con la prepeste, sí, la Sí. protopeste. Sí, la protopeste. Porque Ok, pues güey. se piensa que se murió al menos un cuarto de la población del Imperio Romano, ¿no? O sea, y de Verga. hecho, esta peste tiene mucho que ver con la decadencia del Imperio Romano, porque Ok. ya mató a tanta gente, güey, que ya no había quien pagar impuestos, Sí, quien claro. trabajara el campo y quien hiciera la guerra. Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. y la gente prefería irse a lugares así súper escondidos para huir de las pestes y salirse de las grandes ciudades. no, Sí. qué cosas en la antigua Roma. Sí, también, bueno, le dicen la peste antonina o la plaga de Galeno, porque hubo un carnal filósofo Galeno. Galeno, justamente, ¿no? Que, ay, se me fue, que hizo como una descripción de esta enfermedad que ya después obviamente la consideran como viruela hemorrágica. Ya con el nombre sabes que va a estar feo, ¿eh? O Y sea, ya. ya para que le pongan hemorrágicas porque sí. Y a ver, te vamos a decir cómo la describen y dinos qué te suena, A ver, va. si viruela o sarampión, que dice síntomas como fiebre, diarrea, inflamación de la faringe, erupciones en la piel, a veces seca y a veces purulenta, que aparecen usualmente en el 9º día de la enfermedad. Mira, hay algo muy curioso con el tema de viruela y sarampión. No, pero te lo estoy confundiendo con... No. Con rubiola. Ajá, estaba pensando si la estaba confundiendo con rubiola. Vamos a decir que me suena más a sarampión. Ok. Sí, ¿Lo vamos a decir que escucharon suena más aquí? a sarampión. ¿Escucharon aquí? Confirmamos que la plaga Confir- antonina fue de sarampión. Vamos a Sí. decir que fue Y sarampión. que piense lo contrario, que nos diga No, y nos es damos que- en la madre. Es que te digo, vato, ese tipo de enfermedades entran mucho. O sea, en que los síntomas, si te das cuenta, casi todas las enfermedades son fiebre, diarrea, dolor de cuerpo. Sí. O sea, pero hay manchas específicas de la enfermedad. O sea, Va- tendrías que ver la mancha para Vamos poder- a nada más así, aprovechando. No me quiero tampoco Ajá. pasar de lanza con los editores, Ajá. pero para que vean, por Tú ejemplo. pásate. Como yo, mira, ahora voy a estar hablando en este micrófono, y luego en el de allá, y luego en el de acá, y luego en el de allá. Y seguramente nada más pusieron la del medio y yo como pendejo aquí. Sus risas, se encantan acá afuera. Este pendejo. Mira, por ejemplo, Ok. bueno, ya lo pasamos la imagen. Guácala. Estas de aquí son pequeñas pápulas de sarampión, ¿no? O Ok. sea, son las marcas del Ajá. sarampión. Lo vamos Ok. a poner acá atrás. Vamos aquí. a poner acá atrás. Ajá. Ponemos esta foto de un glúteo donde, bueno, se ve que está Uf. muy, muy canijo. Ujú. Pero para qué vas, Bien eso, trabajado. eso es sarampión. Y luego Y luego, Ok. vamos con rubiola. ¿Tú ves alguna diferencia? O sea, que tú... No, güey, es lo mismo. Bueno, a lo mejor con la de abajo sí. Ah, bueno, por No, ejemplo, sí, ajá. este sería el inicio tal cual. Ujú. Perdón, me perdí un ratito. Sí. Pero bueno, lo que te das cuenta, el chiste de eso es que unas son un poquito más pegadas que otras. Ok. O sea, te das cuenta, por ejemplo, estas de rubiola Ujú. están separaditas. Las otras Ok. eran masas, o sea, se acumulaban Sí, sí, chido. sí. Entonces ya vimos sarampión, ya vimos rubiola. Y para que veas finalmente viruela,
ya son un poquito más separadas. O sea, ok, ya son un poquito más separadas. Incluso el tema de que parecen más un poco granos, pero checa, o sea, son grandes. Sí. Entonces, por eso te digo, o sea, realmente cómo te das cuenta de, no vamos a decir que la gran mayoría, pero sí de algunas específicas, por cómo se ven los granitos, cómo se ven la piel. Digo, por eso cuando dijiste lesiones en la piel, o sea... Puede ser muchísimo. Sí, o sea, Sí, ¿qué eso- tipo de lesiones, no, hermano? Sí, lo más probable que, por ejemplo, de la peste bubónica tendremos algunos escritos o algunos dibujos de filósofos claro. a lo mejor aquí no existen esos documentos que la O sea, describen nada, como se sacó tal. las descripciones, o sea, escritas, ¿no? Sí, o sea, Pero no- realmente sí, me imagino que va a haber miles de escritos médicos en su momento de que son erupciones con ese tipo de coloración, que dan comezón o no dan comezón, o sea... Sí, justo. Sí, Total. este güey, Galera nada más puso, nos estamos muriendo todos. ¡Sáquenos de aquí, por favor! Sí. Valió verga. Totalmente, pero bueno, la siguiente gran pandemia que tenemos es la peste de Justiniano, ¿no? Del 541 al 542 Ok. después de Cristo. 3 añitos. 3 añitos duró aproximadamente. No, del 41 al 42, un año. Yo también me quedé pensando y no quise decir nada. Ay, güey. No quise decir nada, pero... Ay, güey, mi mente. Del ¿Qué? 41 al 43. 3 años. Ok. No, siguen siendo 2. Bueno, del 41 al 44, ya. Ya son 3 Ya años. son 3 Ya son años, 3 ¿no? años, exactamente. Totalmente. Por ahí habrá un caso perdido, es un cabrón. Sí. Esta peste de Justiniano se dio también en el Imperio Romano, pero en Ok. este caso en el Imperio Bizantino, ¿no? Ya en la zona de Bizancio, y explotó principalmente en la zona de Constantinopla, ¿no? ¿Por qué se llama peste de Justiniano? Bueno, pues porque Justiniano era el emperador de ese momento y que ok. curiosamente le dio la peste y sobrevivió, ¿no? Ah, perro. O sea, estaba sí. fuerte. Sí. Sobrevivir a ¿no? la peste, Sí, güey. era, así de que güey, en Brian ese Wright. entonces era un big bite. Sí, o sea, totalmente, güey. horriblemente, Sí, ¿sabes? el güey. Si no se te cayó, güey, así de la necrosis, güey. así. Sí. Y esta peste mató de 25 a 45 millones de personas. Y bueno, afectó principalmente lo que fue el Imperio Bizantino, lo que era Asia Menor, ¿no? Y gran parte del Mediterráneo, así como una parte de Europa del Este. Ok, ¿no? O sea, va. sí. Eso sí suena muy europeo, ¿sabes? O sea, lo que acabas de decir suena totalmente europeo. Sí, Pero ahorita sí. vamos a decir por qué. Ok, y bueno, pues esta plaga, y de hecho yo tengo una duda, güey, ¿cómo controlaban estas plagas de repente? Es que ese es el tema, vato. O sea, Ajá. hay un juego, va a sonar así como curioso, pero hay un videojuego que se llama, creo que Infected o algo así. No sé si Sí, alguna vez sí. lo has Sí, visto. sí, sí. De que tú decides si eres un virus, una bacteria, un hongo, Ajá, y sí. empiezas en un país. Ajá. Llega un Entonces- punto en donde tú en el juego ya no puedes ganar porque ya mataste a todos tus infectados. Exacto. Ya no puedes contagiar a nuevas personas. Ok, ¿Qué era lo que sucedía en esos casos? Se morían todos los que se tenían que morir. y ya. Y llegaba un momento en donde los que estaban alejados de esos centros importantes de enfermedad, pues ya, o sea, pasó la enfermedad, Ajá. ya no hay más a quién, y ya ellos podían regresar después a otras cosas. Ok. Pero principalmente era eso, o sea, aguanta, o O sea... sea, el filtro es un virus de alta mortalidad. De que si te mueres rápido es el filtro de que ya no puedes. Sí, o sea, exactamente. Y eso es lo peligroso, o sea, Sí. porque realmente un virus o bacteria, hongo, parásito, lo que sea, que te mate en semanas, es muy difícil que llegue a expandirse a otro tipo de lugares porque pues, se acabó. Sí. Pero cuando hablamos de otros tipos de cosas tan contagiosas y que duran de que, nada, pues la enfermedad dura como 2-3 semanitas, le estás dando una chance enorme Sí, sí, de sí, llegar sí. a más personas. Sí. Totalmente. Pero bueno, el tema principal con eso era que, si tú te das cuenta, no eran lugares higiénicos para empezar. Sí. O sea, la higiene en Europa, bueno, siempre ha sido un poquito deficiente. No sé si has visto una vez el tema de cómo iban al baño los romanos. Sí. Tenían así como que ciertos estigmas, ¿no? Que te preferían más, incluso el tema del tema del placer, un poquito más esta cuestión. Sí. Entonces era facilísimo que se contagiara cualquier cosa. O sea, Sí, o sea, de hecho creo que siempre lo ponemos. O sea, creo que hasta muy recientemente, ¿no? ya hay un poquito más como de... Hay un poquito más de conciencia y bueno, Sí. la ciencia hizo creo que su trabajo. Sí. Por ejemplo, por eso hay 2 palacios de Versalles, siempre lo contamos, porque Total. en un palacio de Versalles Era estaba el ahí, baño, o sea. era el baño de que o era la fiesta ahí durante 6 meses y ya cuando estaba hecho cagada, ya. Así- Se pasaban al otro palacio y se echaban pedo en el otro en lo que limpiaban el otro. Total, Entonces, total. Pero si te das cuenta es eso, o sea, tanto el estar cerca de animales, como también el Sí, tema de sí, sí, sí. estar en condiciones donde oye, vas al baño en el mismo río donde estás tomando agua, pues tú también, ¿no? Sí, sí, sí. Principalmente, ¿sabes? Sí. Y bueno, está curioso porque se piensa que la epidemia llegó desde Tanzania y desde Eritrea.
¿no? O sea, Va. países africanos. Sí, o sea, sí, que sí. esta peste llegó desde países africanos. De ahí cruzó el mar y llegó a Yemen, porque Ajá. los árabes yemeníes comerciaban con el Imperio Bizantino, ¿no? Principalmente vino, cosas de alfarería, oro y cosas así. Entonces, de ahí llega a Antioquía. Y de Antioquía ya se salta a Constantinopla. Y de Constantinopla a toda Europa. A toda Chingue Europa. su madre, ¿no? ¿Dijiste que 40 millones de personas? 25 a 45 millones. No, y se poquito, piensa, poquito. hay dos 3 teorías. pesos, güey. Ajá. Que a ver, yo creo que espero que sí te la sepas, de que la que causó esta peste es la bacteria Yersinia pestis. Sí, O sea, la he o sea, la escuchado. peste. Sí, Ajá, o esa sea, la sí la he peste. escuchado. Sí, Ajá. totalmente. Sí, o sea, se piensa, pero hay otros estudios donde dicen que posiblemente no haya sido la Yersinia pestis, sino que haya sido como una variante de. Es que es la parte chistosa, o sea, ahorita que comentábamos el tema de un virus nuevo, la verdad está muy difícil que exista un virus nuevo, una Ok. bacteria nueva, o sea, es rarísimo, o sea. Sí, como la viruela del mono que acaba de salir, ¿no? La viruela del mono, por ejemplo, ni siquiera es nueva, vato, o sea, Sí. digo, tiene... Ay, tú actualiza tu información, güey. O sea, si revisamos tus fuentes, no te creas. Aquí no hay, todo, güey. por favor. Todo aquí es con buena vibra. No, pero por ejemplo, la viruela del mono no es novedad. Sí. Empezó como aumento de, uy, qué miedo, que pues, es que hubo casos en México, sí hubo casos, no estoy muy seguro de cuánto fue el cuento final, pero no era nada nuevo. O sea, eran cosas que después ya se han descrito muchísimo antes, que iniciaron en África, relacionados. El tema, por ejemplo, ahora con el tema de pandemia, COVID, tal cual, Sí. pues no es un virus que recién salió. El chiste está en que esas cochinadas mutan. Sí. Exacto, Sí, sí, o sea, sí, sí. principalmente, y si te das cuenta, Sí. muchas veces cuando una enfermedad de cierta zona sale de su zona, es donde se empiezan a dar cuenta. Sí. Porque los que viven ahí, pues ya se la saben, o Sí, sea, ya, exacto. ya están protegidos, ya saben incluso cómo tratarla, o sea. ¿No ves esta marca de la vacuna de la...? ¿Sí sabes por qué esa marca de vacuna? No. No. O sea, tienes una vacuna, pero no sabes por qué, güey. Yo no la No tengo. mames, güey. Hay un TikTok Yo no mío que tengo. lo A mí explica. no me hago ahí. Con trabajo sabes por qué respiramos. O sea. Ya, chale, bata. No, pero por ejemplo, esa pequeña se llama cicatriz queloide, es por la vacuna BCG, que es contra tuberculosis. Ok. Es para evitar la tuberculosis meningia. Que la tuberculosis meningia era una de las principales causas de mortalidad infantil antes de que se inventara la vacuna. Y el chiste es que ese trae un pequeño, se llama Mycobacterium bovis. Que bueno, o sea, al final te están metiendo ahí Sí, sí, cositas y el proceso de la cicatrización es distinto. Es la única vacuna que te va a dejar marcas a la fecha. Ok. Pero sabes, o sea, tú sabes que estás protegido contra tuberculosis meningia de chiquito porque tienes esa Porque cicatriz. tienes- Ok. Aprendiendo y cosas los nuevas. gringos, F. No, ellos Pero fíjate que ellos yo- traen otras cosas. A mí ellos me traen otras dijeron cosas. que me la pusieron en otro lugar o algo así. ¿Cómo? O sea, Ni puta en la idea. Pompi o algo así. No sé, pero yo no tengo esa marca. Bueno, es que también me cae la pena recalcar, güey. Hay personas que se les hace y personas que no. Sí, pero es más Que este güey frecuente es que se les mitad haga. español, güey, por eso. Por eso, güey. La marca del Por tercer eso. mundo. La marca del tercer mundo. Sí, pero el pestis todavía se enseña en las escuelas, sí, pero ya realmente no se ha escrito ya nada de él. O sea, que sea relevante en la actualidad, no. Que yo sepa, ¿verdad? A lo mejor en los comentarios, en el up to date, bueno. Pero bueno, esta peste de Justiniano, ya retomando rápido el tema, Dale. sí se acabó aproximadamente en el 544. Duró 3 años, pero siguió estando muy presente dentro de los puertos, principalmente en todo el Mediterráneo, ¿no? Ok. De hecho, se tienen datos de que los últimos enfermos de la peste estaban por ahí en 750 después de Cristo. ¿no? O sea, todavía existían, pero ya se convirtió en una enfermedad de puertos, básicamente. Así como, Sí, por las ratas. Ajá, y era como gente que cuando identificaban estas enfermedades los aislaban, no se cuenta como lo hacían con la lepra. Sí, ¿no? exacto, Entonces, exacto. cuando hacían con la lepra, pues los aislaban y los mandaban para allá, ¿no? Entonces, ¿Y qué eso- pasa lo que tenga que pasar? Pero allá. Mira, exacto. Ajá, sí. ¿Los vas a cuidar? No. No. Ya después la gran pandemia que tenemos y que yo creo que es la más famosa, la segunda más famosa porque ya la primera es el COVID. La primera más famosa antes del COVID es la muerte negra o la peste negra o la peste bubónica, ¿no? Como Sí, la quieren hermano, conocer. sí. Esta empezó aproximadamente en 1346 y terminó estimadamente en 1353. No sé si me Sí, y ahí equivoco. sí se petatearon un resto. Muchísimos. Estiman entre 75 a 200 millones de personas. Sí, o sea, Europa. Sí, No, de otra manera. Sí, se murió Toda un tercio de Europa. Sí, o sea, horrible.
De hecho, esta peste fue tan cabrona, güey, que ciudades enteras quedan despobladas. Y también esto es un motivo por los cuales también se dan las cruzadas, inclusive, güey. O sea, se dan cruzadas y se dan la decaída, y es la decaída de la Edad Media, güey, gracias a este tipo de... gracias a esta peste, güey, porque mató tanta gente. Y también las revoluciones, las primeras revoluciones socialistas, güey, o sea, que no se le llamaban en ese entonces así, pero eran así como revoluciones de los pueblos, güey, que se levantaban en contra de los reyes, fue por la peste negra, güey, porque de repente tanto los reyes ya no tenían dinero y exigían cobrar más a la gente, o sea, por eso nacen estos mitos de Robin Hood, güey. Claro. O sea, estos mitos de Robin Hood inclusive tiene que ver mucho de que los reyes robaban muchísimo al pueblo, les exigían más y más dinero para financiar sus guerras, pero pues porque es que no había con qué, o sea, no había con qué, ya no había dinero, no trabajaste, o sea, literal. Sí, totalmente. Que fíjate que fue lo que quisieron evitar en la última pandemia, o sea, literal, esa era la idea, porque si tú llenabas un hospital de pacientes, estabas que principalmente también el tema relacionado a que pues si había muchas personas en el hospital, ¿quién está trabajando? Exacto, sí. Y si quién está trabajando, pues quién está generando. Si nadie está generando, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, se vuelve una cadena. Esto es una cadena horrible. Justo. El problema siempre es el capitalismo. El problema muchas veces es el capitalismo, pero es parte de. Vivimos en una sociedad. Hay que recordar que, por ejemplo, ya bueno, ahorita vamos en el 1346. Sí. Y para esta época, la ciencia como tal, digamos que la medicina no existía. Así de con nombre y apellido no existía. No existía la medicina como tal, ¿no? Era, digamos que, o sea, sí la medicina poseía como cierta independencia de la filosofía, que era, o sea, que la daban en las universidades de ese entonces, pero era muchísimo más empírica que científica. O sea, era de prueba y error, de que y si le movemos aquí, ¿qué funciona? Si le movemos acá, ¿qué funciona? Pero seguía como influida en buena medida por los conocimientos aportados por otros autores griegos y latinos. Y se hacía como forma reflexiva partiendo de los textos clásicos y no era nada científica, basada en la experimentación metodológica. Entonces, todo lo que se escucha de la peste, de los doctores de la peste y de que sus atuendos y todo era empírico, así de que... Sí, o sea, yo creo que si me pongo una máscara con un piquito y lentes así como lentes oscuros... Porque aparte también había muchísimos mitos sobre la peste, ¿no? Por ejemplo, la cosa del... Tiene un origen hasta astrológico, ¿no? De que se había... Justo, astrológico. De que alguien en los astros vio que venía la peor calamidad de la humanidad o algo así. No solo eso, también antisemita. También acusaban a los judíos. A los judíos siempre les han acusado de todo. Sí, pero bueno, la peste, güey, es endémica de Mongolia. O sea, y de hecho lo trajeron la llevaron a Europa los mongoles. Durante las invasiones mongólicas de los grandes Khan. O sea, ellos fueron los que llevaron la peste primero a lo que fue la parte de Asia Central. De Asia Central, pues se fueron a la parte de, ¿cómo se llama? De Asia Menor, ¿no? Donde es la región de la Anatolia, hoy Turquía. O sea, y de ahí, pues lo meten a toda Europa, así hasta adentro y sin saliva, güey. Sí, o sea, claro. Y ahí es cuando, pues, sí, la peste, o sea, que a pesar que seguimos que empieza en 1346 y en 1347 ya había matado a 100 millones de personas, güey. O sea, ya las grandes brotes continuaron hasta en 1400. Sí, ¿no? O sea, realmente era una... Otro ratito, duró mucho ratito. Güey, 100 años, cabrón. O sea, el COVID duró 3, güey, y casi nos vamos a la verga, güey. O claro, sea, imagínate 100 años de peste, güey, donde ya, ya ni sabías. No, o sea, ya era muy común el tema de que tú sabías que tenías 12 hijos, iban a quedar 3. O sea, ya era algo que ya sabías. De los 12 que tenía, güey, a 8 le dieron peste, güey. O sea, sí, o sea... Ni siquiera en casos diferentes. Sí. Todos, sí. Güey, de hecho, y hay situaciones, por ejemplo, como ciudades como Venecia, güey, donde se murió el 80% de la población, sí, ¿no? O sea, había ya las ciudades italianas quedaron... De hecho, fueron las más afectadas. Sí. Porque, de hecho, fueron los venecianos los que tuvieron la culpa porque se dice que llegaron así llegaron los comerciantes árabes, güey, a Venecia, los identificaron y fue como de... no pasa nada. Luego vieron que estaban enfermos porque se acordaron de la peste Justiniano y dijeron como de váyanse todos de Venecia, ¿no? O sea, y se fueron todos de Venecia y los mandaron a todos los puertos. Quiero estar solo. Ajá, güey, los mandaron a todos los puertos, a los barcos que llegaban con infectados, güey. Entonces, eso hizo que la peste, pues, sí, o recorriera oye, ya dejaste todo. Que entrara, que no sé qué. El tema de la peste principalmente se utilizó, ya ahorita claramente hay casos más nuevos y otro tipo de metas, pero fue una de las primeras, así como detonantes importantes de decir, vato, pues ¿en qué la estamos regando? O sea, ¿qué cosas pueden llegar a afectar a que se propague tan rápido una enfermedad? Porque estos vatos les hace o no les hace.
Y empezó un pensamiento muy fuerte de decir, oye, ¿será que lavarte las manos sí te va a ayudar de algo o es puro chiste? O sea, algo tan fácil como lavar las manos puede ayudarnos o no. O simplemente hacer la diferenciación. Oye, no te hagas el baño en la calle, chavo. Hay que dejar un cuartito allá en exacto, allá arrinconado. O sea, pero ese fue el primer detonante importante en la humanidad realmente. Porque también Europa tenía vamos a decir, como que inicio de, oye, pues vamos a inventar cositas. Vamos a empezar con el desarrollo de ideas, vamos a empezar con el desarrollo también más adelante de la medicina. Pero fue a partir de ese impacto donde dijeron, si no hacemos algo nos vamos a morir. Sí, nos vamos a morir todos. Y aparte como que la observación es extremadamente importante en este caso. Claro, por ejemplo, claro. De lo que platicaba Teca de Venecia, en el capítulo de justo de la peste, si quieren saber un poquito más específicamente sobre la peste, les platico de dónde sale la palabra cuarentena. Y fue justamente en esta época de la peste negra, exactamente en Venecia, que se dieron cuenta de que, pues, por lo general, un muerto se moría alrededor de 30 o 40 días. Ajá. ¿Un muerto se moría? El vivo muerto se moría alrededor de los 4. O sea, si se quedaba vivo, abrían la puerta del barco y quedaba uno, ya estaba curado. Entonces los dejaban en el barco. Buen experimento, ¿eh? Los dejaban en el barco 40 días. O sea, era como, no sé, un marinero de Schrödinger, güey, ¿sabes? Sí, O sea, más o menos. Porque puede estar vivo o muerto el marinero hasta abrir la puerta. Hasta abrir la puerta. Entonces llegaban los marineros y a los que no regresaban, los que sí eran de ahí, les decían, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tú traes a 2 que 3 marineros mongoles, pues quédate 40 días ahí. Sí. Si estás bueno, te vamos a dar de comer, te subimos tus barriles con comida. Si sobrevives, chingón. Si no sobrevives, pues estás muerto y estás ahí, ¿no? O sea, Pues ya estás allá, estás ¿no? apartado. Y de ahí sale la palabra cuarentena. Y es que ahorita que dijiste eso observacional. Por ejemplo, hay personas que se quejan, o no sé que se quejan, pero muchas veces la curiosidad. ¿Por qué te tienen que dar antibiótico 14 días? ¿Por qué te tienes que tomar tus pastillas exactamente 7 días? Ajá. O sea, o incluso el tema de la dosis. ¿Por qué te tienes que tomar solo 5 gramos? Cuando, oye, con 10, 15 gramos te puedes curar más rápido, ¿no? Y es que la neta, todo se basa en estudios observacional. O bueno, al inicio observacional, después ya estadístico. Pero la relación viene de que todo lo que ya está descrito de esa manera es porque se vio que fue lo que funcionó, vato. O sea, si no fuera por eso, ¿por qué lo estaremos haciendo? ¿No? Para empezar. Sí, totalmente. Ciencia. The more you know, ¿sabes? O sea, Ciencia. pero todo se basa. Incluso el tema de la. No sé si alguna vez escucharon cómo se inventó la morfina. ¿O han escuchado esa historia? Chismecito, primer chismecito. No, o sea, el tema del. Así, en muy pocas palabras. El doctor que la creó, creó la morfina, tal cual, sucesión, lo que tú quieras. Pero él lo que intentó en su momento para demostrar cómo funcionaba era agarrar entre ellos empezaron con amigos, después indigentes, y les empezaba a inyectar a cada uno una cantidad distinta de morfina. Ok. Un vato se moría, otro vato se sentía más relajado, Okay. otro vato se sentía más relajado durante más tiempo. Al final, ¿cuál fue el chiste de todo esto? Que el experimento permitió que a través de la prueba ya dijeran, mira, este se murió, entonces esta no es. Ese se murió, no, pero Es no le algo duró muy tanto, primitivo. Pero no le Mi amigo no le se duró comió la tanto. valla de ese árbol Oye, y se murió. Ya no me la voy a comer. O sea, es totalmente primitivo. En ese momento todavía, por ejemplo, de lo que hablamos de la morfina. ¿De qué murió el creador de la morfina? De unas sobredosis de morfina. De unas sobredosis de morfina. Él se murió de sobredosis de morfina. ¿Cómo crees? Sí, literal. Pero es por eso, o sea, porque, oye, prueba y error. Sí, o sea, no hay sí. mejor manera de describir la humanidad que prueba y ya error. había muchas cosas que sí le atinaba, ¿no? Por ejemplo, esto de la cuarentena, de que, bueno, ya vimos que un enfermo dura 40 días, te dejo ahí encerrado, pero también había otras cosas que, por ejemplo, los picos de los doctores, que son, bueno, de los doctores, los protodoctores. Y los Porque quién sabe si realmente eran doctores, curanderos, ¿sabes? no eran curanderos que trataban de aliviar, justo con sangrías, con métodos así bien extraños, Están chidas, pero sí. en el pico tenían que hierbas de olor, ¿no? Ajá. Y según ellos no se contagiaban porque no olían. Sí, o sea, porque bloqueaban la Porque enfermedad. el olor, ¿no? Porque era un cubrebocas sí. muy primitivo. O sea, Exacto. demasiado Se primitivo. tenía la noción, pero existe como esta palabra del miasma, ¿no? Ajá. El miasma es como el aire maldito, o sea, el aire putrefacto, que el aire es como lo que te daba la enfermedad. Entonces, su lógica era de que pues, si me pongo hierbas en el pico, huele rico, huele a hierbas y ya no huelo el miasma. No, te digo, al final eso realmente fue el primer cubrebocas, de los primeros cubrebocas. Sí. O sea, obviamente antes ya existía el tema de la pequeña trocito de tela que te cubría Sí. para olores feos y todo eso. Pero ya se fue con una intención de, Sí, oye, exacto. hay una bacteria. Sí. No la veo, no sé si existe, pero sé que hay una bacteria, o sea. Hay algo malo que me enferma. Hay algo malo que me enferma, exactamente, hermano. Sí, y aparte, algo muy curioso, por ejemplo, de la peste bubónica que no nos enseñan es que hubo un tercer brote. Sí. Pero este se considera más epidemia, no tanto ya pandemia, porque fue en China, ¿no? Ok. O sea, se dio principalmente en China y Hong Kong, y luego en la India.
O sea, pero en China sí mató como 80,000 personas, pero en la India llegó a matar a 12 millones de personas. ¿No? La peste bubónica. Sí. Ya también se dio en Hong Kong y se empezó a dar en otras partes como Bangladesh y Pakistán. Pero ya fue cuando dijeron necesitamos contener este pedo porque no puede volver a, no a puede expandirse. volver a tener otro de este tipo de casos, ¿sabes? Sí, entonces no se considera tanto como una gran pandemia global porque solo pasó como en ese sector de Asia, en Asia del Este, ¿no? Entonces, pero bueno, la siguiente pandemia que tenemos, Dale. ya así grande, es la pandemia de la cólera. Uy, ¿no? La cólera. O sea, es la pandemia de la cólera que empezó desde 1817, o sea, y tuvo diversos brotes a lo largo del tiempo, o sea, como que se controlaba y se volvía a dar, pero, o sea, ya las últimas, ¿cómo se llaman? Las últimas brotes de pandemia, o sea, ya cuando dijeron vamos a erradicar la cólera fue hasta 1911. ¿No? Órale, O sea, güey, esa madre duró igual 100 años, ¿no? Sí. O sea, y sí mató, pues, entre 1 millón de números desconocidos, ¿no? O sea, la neta no se tiene exactamente cuántas personas mató porque se dio en diferentes partes y no había unos censos concretos, pero esta se originó principalmente en la India, ¿no? Y esta se empezó a reproducir por absolutamente toda la parte de Asia y luego llegó a Europa, ¿no? Principalmente llegando a Alemania y a Francia. Okay. Pero ya se le considera, y esta se le considera la primera pandemia global, debido a que esta también llegó a América del Norte. O sea, llegó a América del Norte, llegó a América del Sur, güey, llegó a Australia, güey, o sea, llegó a todas partes, ¿no? De hecho, es la epidemia de cólera, güey, afectó principalmente en Brasil. ¿No? Okay. O sea, sí llegó muy cabrón. Y de hecho también hay un sentido histórico ahí porque durante las guerras en México, justamente cuando eran las intervenciones extranjeras, sobre todo los franceses, decían que esos güeyes traían cólera. O sea, que así como que no les latía, güey. O sea, les daban más miedo a los franceses porque traían enfermedades. Exacto, no que... Ajá, sí. no porque... Porque si me lo traen de pobre me los puteo. Más o menos. Si traes cólera, un trancazo, güey. O sea, un ojo morado, güey. No, Sí. te digo, el tema de la cólera está genial. Porque, bueno, no genial. Yo que soy doctor. O sea, y esto lo he dicho mil veces, vato. Pero ¿tú qué piensas de un vato que su trabajo sea abrir gente? Muerta. ¿O viva? O sea, bueno, cirugías son vivos. Por ejemplo, o sea, ese es el punto a lo que quiero ir. Hace poquito hablábamos de ese tema, güey. O sea, Pues, o sea, yo creo que es un tema moral, güey. Es un tema totalmente es un tema moral, moral, ¿no? O sea, porque obviamente ahí, si eres religioso, güey, dice cómo te van a abrir, ¿no? O sea, Sí, pero pues sí. uno que no, o sea, que sabe pero que... te digo, le platicas a alguien que es ser cirujano sin decir que eres cirujano. Abro gente. O sea, hasta suena mal, güey. Abro O sea, gente y- suena muy Jeffrey Dahmer. les ese quito- tipo les de quito cosas, pedazos, ¿no? así. Ándale, Los sí. vuelvo a cerrar. No, pero lo digo porque, por ejemplo, o sea, a mí en lo personal, digo, me gusta mucho el hablar de este tipo de cosas. Y por eso digo, la cólera es un ejemplo así increíble, güey, de lo que puede ser. Primero, no controlar una enfermedad. Y lo segundo, que hay síntomas y cositas tan chiquitas que pueden hacer un daño muy grave. O sea, Sí. las personas de cólera, o sea, ¿de qué se morían? De deshidratación, güey. Sí, no se mueren de cólera. O sea, esas cosas te dan una diarrea, pero, o sea, horrible, güey. Mal. Sí, de hecho, la Primera Guerra Mundial, una de las principales muertes era por cólera. Sí, o sea, porque y aquí viene el cómo se transmitía en este caso el cólera y actualmente hay lugares donde hay cólera, pero es porque hay un bacilo el cual llega al agua. ¿Y Ok. dónde iban las personas al baño? Pues al río, güey, o Exacto. donde sea. En el Ganges, güey, Tomabas tú de agua de ese río y es donde, ya me dio cólera. Ahora, el chiste con eso es que a partir de ese tipo de cositas fue donde ya dijeron, ok, necesitamos un sistema que permita que el agua fluya, Sí. que no se estanque en algún lugar y obviamente hacer la división entre agua potable y agua que no es potable. Sí, y los indios dijeron, no, el Ganges no me lo tocas, güey. Así ese vato, no, Sí, en el Ganges yo aquí echo mis no muertos te vayas a hacer nada. y o sea. hago el baño y también agarro el agua para mi comida. Apenas había de un TikToker, güey, que se dice, me voy a bañar en el Ganges y sí tiene cara como de verga, ¿no? O sea, Sí. no, me voy a morir, bro. Ay. ¿Alguna vez vieron a Anthony Bourdain? Sí. O Yo sea, no, la neta no. bueno, tenía un programa en... No era BBC. Home and Health, algo así, ¿no? Ajá, en Home and Health, de la BBC. O ¿no? Entertainment, Y algo justamente no, era en la BBC. Y se lo llevan a la India, güey. El güey tiene un programa de comidas. Y justamente le dice, güey, bebe agua del Ganges para que
te purifiques, ¿no? Y el Sí. vato dijo, bueno, pues chingue su madre, ¿no? Y la siguiente escena es de ese güey yendo a un lugar de especialización, Ajá. llevando su Toma. popó, güey, para sus No, muestras de popó para vato, que la no, estudiaran, porque güey, no, dice, güey, estoy no. enfermísimo, y ya le dijeron que fue por el consumo de heces de vaca, ¿no? ¡Qué mala suerte! El que Vaya. se hacen todos. No se me hace loco que haya salido de la India. Sí. No, aparte del tema de la India, sabemos que ellos tienen otro tipo de. Es una cultura diferente. Ah, no, es y una cultura su- totalmente usos y diferente. costumbres diferentes. Incluso el tema de, por ejemplo, comer con la mano derecha Ujú. y limpiarte sin papel con la mano izquierda, güey. O Sí. sea, es parte de lo que es y es su cultura y está bien. Sí, pero bueno, la cólera, pues, sí, fueron otra vez 100 añitos. De Primera cólera. causa de muerte de enfermedad de la Primera Guerra Mundial y también de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial se morían de cólera. ¿De cólera? Y Sí. también había el chismecito, no sé si lo sabían. Creo que está muy metido en la mente de muchas personas de mi familia y creo que lo he preguntado Ajá. across the board con personas de la misma edad y todos se acuerdan de que había el rumor que después del temblor en México del Ok. 85 había el rumor de que como los cuerpos habían quedado atrapados Sí, en había cólera, entonces por eso la gente dejó de tomar agua de la llave en México. Va, ok. O sea, muchas Eso personas sí lo que yo desconocía, conozco que están vivas dicen que no toman agua de la llave porque tiene cólera. Yo lo que el otro día lo estaba pensando, ¿por qué lavamos los platos con un agua que no tomamos y por qué nos bañamos con un agua que no tomamos? Pues creo que ya tenemos los suficientes anticuerpos como para aguantar los bichos que tiene esa. Yo lo veo más, güey, porque sí, o sea, sí es una pregunta así como que Ajá. incluso. Yo lo veo más por el tema de cómo está. Vamos a decirlo, o sea, cuando tú te bañas, Ajá. pues ¿qué usas para bañarte además de agua? Jabón. ¿no? Eso es así como parte número uno. Igual los trastes, pues son jabón. Cuando estás limpiando algo, ¿el agua se estanca o corre? Corre. Corre, ¿verdad? O Ajá. sea, esas pequeñas cositas son donde, te digo, entra esa relevancia, vato. O sea, el agua en este caso, o sea, no te tiene que afectar. ¿Por qué? Porque es agua que está constantemente fluyendo. Entonces, dejas aquí una bacteria, viene el agua, borra la bacteria, se queda a lo mejor otra, pero ya pasaste el jabón, y luego pasaste el agua, y ya, jabón último, agua, secaste y ya. Ok. Pero te digo, va relacionado a que corre el agua, güey. Eso es algo que te digo, cool Ok, también. sí. Tengo que decir que por el doctor Polo ya no uso zacate para tallarme, güey. Ah, es un puro video- jabón. ese A ver, Es que tiene un video. Cuéntame ese chismecito, cuéntame ese No, chismecito. no sabes Tienes ese que tema? ver el video, güey. Bueno, vean el video Síganme en del TikTok, Dr. Polo, raza, Dr. exactamente. Polo Guerrero. No, te lo explico así rápido, güey. Pero Ok, así. está cool porque, por ejemplo, o sea, el tema de las esponjas Ajá. es algo que cualquiera en su baño puede tener, ¿no? Te Sí. bañas y te tallas. Sí, sí, sí. ¿Por qué te tallas con una esponja? No lo sé, porque seguramente me enseñaron así y Ah, jamás me es lo que- cuestioné. y es que- A mí me dijeron que para exfoliar. Bueno, es que para eso está la piedra Pómex, pero esa es otra, esa es otra cuestión. No, mira, esto podría ser un buen episodio más adelante, Ok, como de ok. ese tipo de cosas. Como mitos. Bueno, es algo que yo digo, a mí, yo he tratado muchos videos de ese tipo de cosas, pero bueno, al final tú te enteraste de que tallarte con una esponja era chido porque tu mamá te tallaba con una esponja Justo. y su mamá lo tallaba con una esponja. El punto es que, o sea, el tema de tallar tu piel es que la piel no se debe tallar, hermano. O sea, Ok. el tema de tallar la piel involucra que un roce, una fricción, un daño celular, el tema de las Sí. células de la piel, todo lo relacionado, ¿no? Además de que si te lo pones a pensar dos, tú estás tallándote muy fuerte porque tu mamá te Sí, dio que tallar muy fuerte. según tú, Pero es quitarte para la quitar mugre. la mugre. Ajá, para quitar la mugre, güey. Te dejaste una pequeña herida. Ajá. ¿Tu esponja dónde está? En tu baño. ¿Tu baño es un lugar húmedo? Exacto, es un caldo de cultivo Es un para caldo de cultivo hongos. excelente, Sí, güey. para lo que Excelente. sea. Entonces tú estás tallando y ¿qué estás haciendo? Pues más que apoyándote, te estás dando en la torre con ese tipo de microorganismos de la esponja, cuánto tiempo lleva tu esponja, o sea, todo lo demás. Ok. Además de que, bueno, o sea, causa arrugas, tiene más problemas relacionados, o sea, no sé si has visto que hay personas que tienen como granitos muy rojitos acá atrás en el tríceps, Ah, sí. así que parece como piel de gallina. Ujú. Se llama queratosis pilar. Ok. Y entonces las personas que se están tallando y nada, están dándose más en la queratosis pilar. Ok. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de bañarse, raza? Jabón, haces espumita. Jabón, No sé si te das cuenta que los jabones Manopla. incluso tienen forma de como para que lo agarres más fácil. Más ergonómicamente. Más ergonómicamente. Por no decir el jabón Dove, pero el Dove. Pero es por eso, o sea, tallarse sí daña la piel. Más que un Ok. beneficio es tallar la piel. Ok, exactamente. interesantes. Mira, qué bueno No, que sí, veo o sea, Naruto sí. y no me baño. Me baño cada 5 Me días. baño cada 5 días. ¿Pero por qué dijiste? ¿Porque eres un adulto o otaku o qué? Sí, ¿Eres otaku hediondo? soy otaku hediondo. Sí, eso ¿Genial? está cogiendo. ¿Has visto? Simón, sí es otaku hediondo. ¿Tú no te consideras otaku hediondo, güey? Solo taco, pero no hediondo. No güey. hediondo, sí nos bañamos. Sí. Yo estoy en ese rubro, hermano. Yo soy un otaku de closet. Eres un otaku No Soy closet. un mames, otaku güey. de Pregúntale closet. Iker cuántos animes ha visto. Demasiados. Muchos. Güey, arriba de 200, cabrón. ¿Arriba de 200? Vamos a salir un poquito del contexto, nada más porque es un tema que puede ser interesante. Ok, platiquemos. ¿Último anime que viste? Volví a ver Fire Force.
Qué otaku, güey. Te digo, güey. O sea, yo estoy viendo Demon Slayer, pero pienso que es más del mainstream, ¿no? No, O sea, no, este es otro. Bueno, así el último capítulo que vi sí fue el episodio del domingo de Demon Slayer. perro, chacal. Gran capítulo. Hay un anime que se llama Cells at Work. Buenísimo. Ah, sí. Harataku Saibo Está en en Netflix japonés. si lo quieren ver. Está en Netflix. Literal, hay maestros que lo utilizan de referencia para explicar inmunología en, Sí. en las Con- facultades. según yo, ese fue el video que puso en el estrellato al Dr. Vic. No estoy muy seguro si ese fue el del Dr. Vic. fíjate. Sí, puede creo ser. que sí. ¿Puede Sí. ser? Vayan a verlo. Está O sea, chido. creo que a raíz de esos videos subió así. Sí. Así. Hay una estrategia detrás, pero eso lo platicaremos fuera de Ya cámara. después. Eso lo- fuera de Pero bueno, cámara. eso lo platicamos en el Patreon. Suscríbase al Patreon. Suscríbete a Patreon, Rosa. Bueno, gripe rusa, ¿no? Ok. Otra de las pandemias que ya tenemos más actuales. Ajá. Empezó en 1889 y terminó aproximadamente en 1890. Esta gripe tuvo una característica muy importante, que fue la primera pandemia que se distribuyó de manera rapidísima por todo el mundo, ¿no? Ok. Se le llama gripe rusa porque pues surgió en San Petersburgo, Ey. ¿no? Principalmente, y era causada por el patógeno influenzavirus A subtipo H2N2 o coronavirus humano OC43. En, Ok. en 4 meses se fue así. Y digo, desde ese punto te das. O sea, son nombres que ya conoces. Sí, exacto. Oye, digo, son cosas viejísimas, vato. o Sí. sea, Sí, justo. Y también ya nuevos estudios se le atribuye al coronavirus bovino HCoV OC43, o sea que ya es como lo último. Sí, sí, sí. Y bueno, te digo que tiene la característica de que llegó a Estados Unidos, voló de Rusia a Estados Unidos en 70 días. ¿No? Ah, O sea, ya fue. No, o sea, fue muy veloz, Fue o sea, demasiado veloz, estúpidamente güey. Fue veloz, estúpidamente veloz, güey. Se piensa que mató aproximadamente 1 millón de personas. Un milloncito. Pero no se tiene unas fechas exactas No, unos datos exactos de cuántas personas pues Porque mató. se dice ¿no? que tenía mortalidad del 1%. Sí. O sea, que está. o sea, No era tanto. depende de cuántas personas. Pero fíjate, por ejemplo, ese tipo de enfermedades ya entramos en un contexto. Por ejemplo, la peste negra dijimos que era ¿por qué? Porque había una rata la cual se enfermaba, Sí. llegaba la pulga y te picaba la pulga, ¿no? La cólera, sabemos que sí es un bacilo que existe relacionado al agua, porque la poca higiene de las personas. Aquí ya vemos algo, vamos a decir más adelante virus, bacteria, hongo, que va por el tipo de la vía respiratoria. Ok. O sea, ya son cositas que se conllevan más al tema del aislamiento, por ejemplo. Perdón, no es aislamiento, todo lo contrario. ¿Cómo se llama cuando hay así? Hacinamiento. Hacinamiento, Al sí. tema del hacinamiento. O sea, ya se conlleva que estás platicando frente a frente y ya. Sí, ya. Por eso te contagiaste. Sí. Ya no tienes que tomar agua de ningún lado. Tienes no tienes peste. no tienes que cuidar que Tienes tu casa cáncer, no tenga Andy. Tienes ratas. peste, Simplemente Andy. estás platicando con alguien y ya me contagié. Sí. La vida, chavos, les digo, estar vivos es pura suerte. Llegamos improvisando desde el año 0, güey. Literal. O sea, exactamente. Yo desde que nací vengo improvisando, vato. O Sí, sea, justo, o sea, y desde el momento en el cual venimos iguales. Es más, mi nacimiento fue improvisado, güey. El embarazo de mi Que madre, estaba el embarazo de mi planeado. madre posiblemente fue improvisadísimo, ¿sabes? O sea, ¿quién sabe? Y bueno, la siguiente gran Sí, pandemia. estuvo chafona. Sí. Bueno, No, o sea, vamos a ver. O sea, güey, nada más se murió 1 millón de personas, que sí es una cantidad bastante, pero fue chiquita, duró 4 meses. Sí, o sea, aparte ¿No? digo, o sea, está Sí. bien, estuvo chido. Luego ya viene la culera, que es la gripe española. Ah, esa sí estuvo fea. O sea, que Sí, fue. esa sí. O sea, fue una de las peores pandemias de la historia de la humanidad. Se piensa que mató entre 50 y 100 millones de personas, dependiendo de la fuente. Otros dicen que entre 20 y 40 millones de personas, dependiendo de la fuente, ¿no? Pero empezó en 1918, ¿no? Fue generada por el virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1. Eso no tuvimos una epidemia apenas de eso. suena Va, pena. pero va por otro virus, creo. O sea, una cosa es la influenza y otra cosa es el virus de la gripe. Sí. Bueno, Y esta se considera un virus de alta mortalidad infantil y es excesivamente peligrosa debido a que era muy contagiosa y mortal en niños, ¿no? O sea, los principales que se morían eran niños. Entonces, cuando se contagiaban. No se sabe dónde nació exactamente. Algunos dicen que nació en China, otros dicen que nació en Estados Unidos, otros dicen que nació en Europa, pero lo que sí sabemos es que los gringos tienen la culpa de haber expandido este virus. a ver, ¿Por cuenta qué? chismecito de ahí. Y eso es un chismecito, porque pues, bueno, vamos a decir primero los síntomas, ¿no? Los síntomas. Cara gris,
pupilas dilatadas, fiebre superior a 39 grados, pulso rápido a más de 140 pulsaciones por minuto hasta 160, respiración superficial y rápida, agotamiento extremo. Entre los pacientes se empezaban a segregar líquido a partir de las 4 y 6 horas de los primeros síntomas. Ok. Y después de los 12-18 horas se producía más líquido pulmonar, disnea, aumento de la detección popular y cianosis. ¿Qué es la cianosis? La cianosis se refiere al cambio de coloración en labios o en dedos a color azuláceo. Ok. O sea, te falta oxígeno. Ahorita que nada más quiero hacer el comentario, dijiste que virus de la gripa tipo A. En una pequeña revisión, tengo que admitirlo, sí es la influenza. Sí. Queremos correlacionar, que es lo Sí, mismo la decir H1N1, virus de la ¿no? gripa tipo A, influenza, su tipo H1N1. Es interesante cuando lo correlacionas con la influenza en México en su momento. Sí. Sí, nos vimos muy hipsters, ¿no? Así Lo de vimos que, así como muy vintage. sí, de que órale, claro. qué análogo estuvo esto. Esta enfermedad se empieza a detectar sobre todo en los campos militares de Estados Unidos, Ajá. sobre todo y específicamente en Camp Rick, donde se detectaron 12 muertos en 1917, en Camp Beauregard, donde se tuvieron 50 muertos, Ajá. y Camp Bowie, donde hubo 172 muertos. Sí, de hecho, en esta enfermedad sí hay un paciente cero con nombre y apellido. A ver. Podemos jugar. Tradicionalmente se ha considerado el enfermo cero o el paciente cero al cocinero Gilbert Mitchell en Fort Riley, en Kansas. Ingresar el 4 de marzo de 1918. Horas después ya se contabilizaban decenas de casos. Ok, pero o sea, sí encontraron un paciente cero. Sí, dijeron de que Cool, este ¿no? güey, Gilbert Este güey Mitchell. fue el que inició la pandemia. Gilbert Mitchell mató ¿a cuántos mató, güey? Entre 50 y 100 millones de personas. Hijo de perra. Oye, pero Ahora, te digo, o sea, si lo piensas así como que un poquito es de que, vato, o sea, de una personita que quién sabe por qué le llegó a él esta nueva mutación en su momento Sí, del exacto. virus de la gripe de la influenza, le tocó y ya mató 70 millones. Ya, o sea, ya exactamente. Porque aparte creo que hay como el precedente de que, bueno, ahí ya existía la medicina. Ajá, y tenían sí, los recursos para saber que la gripe llevaba tiempo incrementando sustancialmente su tasa de mortalidad. ¿No? Sí. Por ejemplo, Joder. en 1916 tenía un 2.6% de mortalidad. O sea, ese año mató a 18,000 personas. Sí. Luego, un año después, incrementó el 65% de mortalidad. Y ya para en 1917, la mortalidad de ese año fue un 75% más que el año anterior. Entonces, Sí, o sea, la mortalidad aumentaba. Sí, aumentaba muchísimo. y se le estúpidamente. conoce como la gripe española, a pesar de que empezó o en China o Estados Unidos o en partes de Europa. Ajá. Se le conoce como la gripe española debido a que los españoles fueron los únicos en no negar la existencia de la gripa. O sea, todos los demás decían que no existía. Todo el mundo lo negó, e inclusive se tiene el dato que el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, o sea, el que... Ajá. el de los 14 puntos. Ajá, le preguntó a su general Peyton C. March, que era el jefe del Estado Mayor, que si tenían que suspender el envío de tropas a Europa, o sea, para terminar la Primera Guerra Mundial, debido a que había una alta presencia de gripe dentro de las tropas gringas. Ajá. Y el güey le dijo, no, porque si no mandamos las tropas, Sí, van a perder van a perder la guerra, ¿no? O sea, Sí. porque ya había llegado a un punto muerto la Primera Guerra Mundial, Ajá. pero de todos modos los alemanes estaban pues bastante posicionados, ¿no? O sea, Sí. había una posibilidad y fue como si no mandamos nosotros nuestras tropas, esta guerra se va a alargar muchísimos años y los alemanes vienen con Tokio. Entonces, ¿no? los americanos fueron los que mandaron la gripe española a España. Exacto. Wow. Y se le llama así Wow. y se le llama gripe española porque justamente cuando llega como España era un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, Sí. entonces ellos sí advirtieron a su población sobre los el síntomas nuevo de la gripa gripa que había llegado, ¿no? Sí. O sea, y que realmente pues por eso se le denomina así, ¿no? Porque fueron los que empezaron a llevar el conteo y el censo Sí. de cuántos afectados, cuántos muertos, Va, o sea, ¿eh? pero en verdad lo llevaron los gringos, ¿no? Y de hecho, pues esto afectó muchísimo la gran ofensiva, o sea, iba a ser, durante la Primera Guerra Mundial hubo una ofensiva así cabroncísima de los alemanes que fue como de all of nothing, Sí, claro. o sea, de todo, nada, chingue su madre, mándame como 3 millones de soldados a pelear a las trincheras Y que ganen. y que gane, o sea, o ganamos o perdemos, ¿no? Sí. Pero ¿qué crees? De repente ya para 1918, finales de 1918, ya tenían 1 millón de soldados afectados con gripa.
¿no? O sea, esto afectó, o sea, la moralidad de las tropas alemanas. Y obviamente del otro lado también tenían millones de soldados con la gripe española que se estaban muriendo de eso. Y espérate, güey, o sea, podremos hablar algún día, pero las trincheras eran las cosas más inhumanas e insanas de toda la vida. Asqueroso, o sea, las trincheras eran horribles. Sí, güey, y justamente, o sea, ya la gripe, o sea, ya los soldados ya no querían pelear porque o se morían por las balas, o se morían de gripa, o se morían de cólera. No, y es que imagínate, o sea, eres una persona, en este caso soldado, que estás en una trinchera en donde hay ratas pasando alrededor de ti, hay charcos de agua mugrientas alrededor de ti, un vato se murió al lado de ti, debes contagiar de algo, o sea, estaba descrito, y tampoco era como que las limpiezas de las heridas fueran de mucho cuidado, ¿sabes? Sí, Entonces, si tenías suerte, tu trinchera sí era temporal y avanzabas y te quedabas en otra trinchera, y si no, te quedabas un mes, bueno, 2 semanas en una trinchera, con un güey muerto de 2 semanas. Sí, ¿no? O sea, sí, o sea, momentos difíciles en la humanidad. Sí, y bueno, se estima que en China murieron aproximadamente 30 millones de personas, alcanzaron la mortalidad de 40%. En Estados Unidos se murieron entre 500,000 y 675,000 personas. En Reino Unido 250,000 personas. En España 200,000 personas, que fue el 1% de la población española. Se murió. O sea, debería llamarse la gripa china, güey. Sí. Se murieron 30 millones, güey. En Colombia aproximadamente 3,000 personas. En Venezuela 25,000. Argentina oficialmente 14,997, aunque se estima que el doble de personas se murieron. En Paraguay 2,000 personas. Francia 400,000. En la India de 10 a 17 millones. En África subsahariana de 1.5 a 2 millones de personas. En Alaska de 80, y este está especificado, en un pueblo de 80 personas se murieron 78 en una semana. ¿No? O sea, güey. En Australia 80,000 personas. En las islas de Fiji se murió el 30% de la población de los polinesios en 2 semanas. En el Samoa Occidental, el 40% de la población murió. En Chile, 43,133 personas. ¿No? O sea, realmente... O sea, la verdad sí son datos importantes, ¿no? Sí, al final del día son números muy impresionantes. Güey, imagínate que se te muere el 30% de tu población, güey. Sí, o sea, está cabrón, güey. Está horrible, o sea, es volver a reconstruir todo, sí. ¿sabes? Y bueno, se dice que la enfermedad se quitó debido a que, lo dijo muy bien el doctor Polo, se murieron los que tenían que morir. Básicamente. Sí, o sea, ya se hizo la inmunología, o sea, general. De rebaño. La inmunología de rebaño. Como las fiestas COVID. Inmunología de rebaño, raza. No, ahí está. Digo que empezamos a sacar estos videos y yo no quería hablar de pandemia tal cual en ese momento, porque bueno, TikTok y todas las redes se ponían muy específicos. Muy erizos todos. Muy, ajá. Pero no, eso de la inmunidad de rebaño sí existe, pero solo en ciertos casos. Y comprobados, no de que en todos los casos. En todos los casos, exactamente. Sí, por favor, raza. Sí. No, las fiestas de estas de... No, güey, o sea, incluso la marcha antivacunas y todo lo relacionado se me hicieron cosas que... No sé, no quería hablar de eso porque, bueno, igual era un momento todavía mucho cuidado en ese tipo de temas. Pero, vato, las vacunas han salvado millones y millones de vidas, o sea, desde hace ya cientos de años. Y justo hoy decidiste que así como de, no creo. Yo, vato, o sea. Sí, o sea, creo que es una bola de nieve gigante que creo que algún día estaría interesante platicar la historia de dónde salió el movimiento antivacunas y la noción de que las vacunas crean autismo, pero fue una bola de nieve de la revista Nature. Exacto. Publicamos una cosa que ni siquiera estaba peer reviewed, luego lo quitamos y ya después, que como lo quitaron, ya era demasiado tarde. Es que lo quitaron, nos están escondiendo la verdad. No, güey, lo quitamos por algo, güey. No, ese tema está chido. A lo mejor podemos abordarlo para otro momento, explicar ese de las fake news médicas más importantes los mitos médicos más importantes. No, pero y bueno, ya de aquí nos vamos, yo creo que a la última más grande, porque existieron dos: la gripe asiática de 1957 a 1958, que mató 2 millones de personas. La gripe de Hong Kong, que mató 1 millón de personas en 1968. De la influenza H2N2. Y ya una de las más importantes, que es la pandemia del SIDA, del VIH-SIDA. Esa del SIDA está muy interesante, el tema del SIDA, güey. O sea, todavía, incluso actualmente sigue siendo algo, a lo mejor ya no tan raro, pero sigue siendo muy tabú el hablar de hay un capítulo muy bueno de South Park, güey, donde Cartman se contagia de VIH. Magic Johnson, Dios te bendiga. Pero que dice como de, güey, nadie te va a ayudar porque el SIDA ya no está de moda, lo de hoy es el cáncer, ¿no? Pero bueno, ha matado aproximadamente 36 millones de personas el VIH. Y en la actualidad entre 31 y 35 millones de personas viven con VIH-SIDA positivo.
No, Entonces, te digo, no, cero el positivo. tema es más relacionado a... Bueno, tú sabes que existen muchas especulaciones de cómo fue que se creó el... Sí, sí, sí. Que si lo creó un gobierno de no sé quién, que si viene de los changos, justo, o sí. sea... Sí. Pero realmente, y esto es algo muy, digo, muy novedoso y ventajas de vivir en el 2023. Sí, exacto. Una persona que tiene... Bueno, primero una cosa es VIH. Exacto, son dos Otra cosa es totalmente SIDA. diferentes. Sí, lo primero es que ¿qué te da? VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, en donde ¿qué es lo que sucede? Tú tienes células en tu cuerpo, los glóbulos blancos se destruyen por parte del virus. Los tratamientos actuales permiten evitar que puedas llegar a SIDA. Ya SIDA es la etapa final de la enfermedad. Y los pacientes realmente no se mueren de SIDA. Sí, no se mueren sí. de las complicaciones de no tener un sistema inmune. O sea, Exactamente. una gripe con ellos es algo totalmente Sí. o sea, Peligroso. peligrosísimo. Sí, sí. Pero actualmente sí existen tratamientos para... No vamos a decir que se cura, porque no, Sí, no, porque se no, cura. no se cura. Quiero dejar eso muy claro. Pero tu persona que vive con VIH, que vive con SIDA, puedes llevar una vida completamente normal. Sí. O sea, sin ningún... Nada más, obviamente, no me dejes los medicamentos. Exactamente. Pero... Sí, uf, pero creo que también hay una gran labor en informar a la gente Totalmente. y desmitificar pues todo lo Sí. que, ¿no? Lo que conlleva. Desmitificar No, o sea, esta enfermedad porque hay muchísimos mitos y muchísimos tabús y muchísimos estigmas que poco a poco se han ido destruyendo. claro, como Está, decir que... está hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe, güey. ¿Neta? Sí, ¿Sí? donde es así como de el VIH no tiene que ser tabú, ¿no? Que es una Sí. morrita que entra a una escuela y que tiene VIH. Ah, Y ya ok. todo el mundo es como, Ah, no la toquen. el del Bienvenido al SIDA. No, ¿Es de ese otro. capítulo? Ese es No, otro. ese es otro. Ese era para causar miedo. Sí. No, No, este ya no es para así dar como para quitar el conciencia. tabú. Ajá. Ok. O sea, primero crean el tabú y luego lo quitan. Exacto. No, pero- Güey, es no, una, no, es una no, serie, no, es no una vamos a serie que pelear. va evolucionando. No pa. vamos a pelear con la Rosa de Guadalupe, güey. No podemos ganar. No podemos ganar. güey, No puedes jamás. ganar, güey. O sea, Y bueno, pues ya, después la última gran pandemia, la actual y la más de moda, la que acaba de terminar hace como Un mes. una semana, ¿no? Una semana. oficialmente. Oficialmente es dos una- semanitas. 2 y semanas. metieron el certificado. Ajá. Ajá. El COVID-19. El SARS-CoV-2. Causó aproximadamente 15 millones de personas ¿De muertes? de muertes. ¿De bajas en el Call of Duty? Ajá. 15 millones de personas a nivel mundial fallecieron por este virus. En México, estimados 626,000 personas, incluyendo ok. mi abuelita. F. No me digas eso. Sí, no sé. ¿En serio? Sí, Una gran- F. no digas Se eso. fue la gran señora Mancilla. Pero bueno, ni modo, así es la vida. Ni modo. Pero Saludos gracias a a la la abuela. medicina y gracias a la ciencia, no fueron 100 millones No, como fa- hace Sí. 100 Sí, años. Ah, y- fácilmente está pintada para ser igual, o sea, de Sí. millones Y de millones hecho, millones. la gripe española, se me fue decir, fue de las primeras pandemias donde se utilizó el uso de cubrebocas obligatorio. Ay, no sé si. Bueno, hay una foto, pero no recuerdo si es así como que. Vamos a decir, relevante, donde es eso, o sea, donde se ve que las personas. Esta de aquí, pues, bueno, Ajá. perdón, editor. Sí, sí. Te la van a poner acá atrás. Sí, o sea, pero es Ajá. eso, o sea, los primeros cubrebocas están bien bonitos, güey. Están Estaban chidos, chulitos. chidos. Coquetos. Sí. Están muy estéticos. Pero justamente, pues ya, este virus, güey, sí estaba para que se fuera heavy, güey. Sí, Pero, o sea, lo que sí. yo leí, y desmiénteme, no se consideraba una pandemia como de en crisis cabroncísima por la baja tasa de mortalidad infantil. Es que es parte importante. O sea, cuando hablamos de cosas que catalogan la relevancia de una enfermedad, muchas veces es eso, el tema infantil o mujeres embarazadas. Ujú. O sea, son los que van a marcar siempre la gravedad. Sí. ¿Cómo se fue viendo la gravedad más adelante? Porque incluso, o sea, no sé si llegaste a escuchar de que al inicio hay casos en Italia, no va a llegar a México. Ajá. O sea, va a tardar en Sí. llegar. Y sácate, un mes después de nada acá. Sí, exacto. Pero, o sea, de o que sea- toma un avión, güey. O sea, Ajá, toma una persona que o sea, tome un literal, avión. justo como en el juego del, así de Sí, infectados, que nada más ves así el avioncito, así que. Y tú dices, ahí va, a huevo. Ahí va el avión. Ya va a llegar. Ahí va a estar los Unidos. Ay, Sí. bueno. Va con el land y se ven a huevo. No, pero al final, o sea, si nos dimos cuenta, algo que aprendimos nosotros como sociedad en estos casos es primero que el trabajo del médico es fundamental en la sociedad. Creo que ya estaba un poquito claro, pero Los internacionalistas no tanto. recalcándolo. No, yo por el tema de que si te has dado cuenta, o sea, muchas veces menosprestigian mucho al médico, o sea, como que piensan de es que este vato solo quiere sacar dinero, este vato solo quiere hacerle daño a la persona para que venga Sí, a la sí, sí. consulta. Sí, el Big Pharma, ¿no? Y en O sea, el tema de los hospitales, te digo, algún día, si alguna vez llegan a ver, el médico, pues al final está dando el servicio. Sí. Y no puedes tratar mal, vamos a decirlo malamente, a un cliente. Sí. Porque si lo tratas mal, te demandan. Sí. Y entonces en México Sí. existe mucho todavía ese miedo por parte de los médicos a no tener un ambiente muy seguro para poder dar la profesión. Y pues bueno, lo que aprendimos con esto fue que
al final el médico, pues la persona que estudió para eso, Sí. el Y que hay que hacerle caso. ¿Cuáles eran las cosas estas del el dióxido de cloro? Obviamente no nos iba a servir. Ajá, o sea, el tomar ciertas plantas chistosas, pues no. la, o sea, la madre que te ponías en el pecho, ¿no? Que Sí, se supone que te vato, hacía como sí. un campo de fuerza de cloro, güey. No, vato, o sea, te digo que. Una cosa magnética, era una Ajá, madre de güey, magnetismo. en TikTok está súper de moda. Es que con esto vas a limpiar todo el cuarto, vas a dar una onda electromagnética y ya no va a entrar. Y es como de. Hay lámparas Philips que sí lo hacen, pero esas no. O sea, Sí, exactamente. Pero creo que también fue un gran ejemplo de cómo funciona la ciencia. Exacto. Porque al principio no sabíamos absolutamente nada del COVID. O sea, sí sabíamos los aspectos generales, pero Sí, pero no sabía. O sea, el que tenía COVID en su momento decía, me va a morir. ¿Por qué? Porque he visto que es muy así. Actualmente podemos saber ya, ok, hay un protocolo, ya no es el estar a ciegas, ya incluso la población. A mí me gustó mucho porque se quedaron con ese tema del gel antibacterial. Sí. O sea, muchas personas Sí. realmente ya cargan el gel antibacterial como parte de. También cubrebocas. El cubrebocas en su momento Cubrebocas, también. pero por o sea, ejemplo, o sea, en Japón la gente antes ya los utilizaba. ya los utilizaban por una gripa, ¿no? Era como una cosa de ¿tú cortesía. dónde estuviste en COVID? Yo estaba haciendo un internado en las facultades, estaba en el. Se llama, es un IMSS, no sé si puedo decir el nombre, la verdad, pero es un Sí. IMSS en Durango. Sí, aquí puedes, mira, todo, aquí no, No, de que se puede, patrocina se puede. nadie. Si quieres, orina Iker, güey. De que me pasa otra cosa. Pero por ejemplo, a mí durante mis años de estudio, en este caso sí me tocó la pandemia. O sea, yo estuve. Vamos a decir, nunca entré. Un doctor de pandemia, bro. Sí, o sea, nunca entré al área COVID porque yo era estudiante. Obviamente los especialistas sí entraban. Pero claro que me tocó ver a los pacientes que ingresaban al hospital con COVID. Sí. Me tocó en su momento también el tratar a pacientes COVID. Y también ver a los doctores que entraban a esas áreas. O sea, el Sí, tratar. O sea, primero armados hasta los dientes. Sí. O sea, protegidos exagerado, como debe ser. Pero también el dar las malas noticias a los pacientes. Exacto, A sí. dar las buenas Güey, noticias. un amigo era el enfermero que le tocaba decir, así que iba al IMSS Sí. y así con su hojita y ya empezaba a decir quiénes Familiar fallecían. stats. O sea, así de Juan, así como 30 nombres, güey. Sí. O sea, pero al final del día, Sí, toda sí. la gente ahí decía como 30, 50 nombres y ya. Al siguiente día, otra vez. Otra vez. Otra vez. No, Sí, y te lo juro, o sea, más adelante vas a ver que va a haber una película, una serie que hable de esta pandemia cuando ya, Claro, ya no güey. estemos tan tocados por ¿Tú el crees, tema. güey? O sea, yo tengo ahí un chismecito geopolítico, pero ¿tú Ok. crees que sí haya sido liberado a propósito? No. ¿No? No, yo soy de la idea. O sea, siéndote muy sincero, no pienso que alguien realmente tenga esa idea de vamos a crear un virus para destruir la mitad de la sociedad y poder controlarla más fácil. Yo no tengo ese pensamiento. Simplemente fue que un proceso de evolución, un proceso de mutación. Y al final del día, eso es lo que tú lo dijiste, es lo que trata este podcast, es un proceso de la humanidad. ¿Más cosas van a venir? Sí. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? La cosa es pues que vamos a estar preparados o Dejen no. de descongelar virus, culeros. Dejen de ¿no? descongelar virus. O sea, que por si no lo saben, hay científicos que están descongelando virus de la Antártida. No, sí, esa es una realidad, sí. Sí existe Sí. ese laboratorio, sí es cierto que ahí tienen muestras de virus que incluso ya ni siquiera están registrados, que ya no existen. Pero sí, eso sí es cierto. Sí. No creo que vayan a salir de ahí, pero quién Pero sabe. bueno, quién sabe. Pero si algo nos ¿Quién demostró sabe? esto es que la ciencia funciona. Funciona. Y funciona bien, ¿no? Porque- Respeten a los doctores, culeros. Respeten al médico, sí, pobrecito. Sí. Sí, porque siempre era de que no, es que ya dijeron esta cosa y ya no están diciendo que ya no. Es que así funciona la ciencia, probamos una cosa, lo investigamos más, nos dimos cuenta que es otra cosa, la ciencia evoluciona con los procesos, o sea, no... Hágate cuenta que es como cuando cambian de religión, ¿no? Así Yo nunca he cambiado de religión, Sí. pero voy a decir que sí. Sí. Pero bueno, yo creo que le vamos a tener que cortar aquí porque ya llevamos un ratillo y podemos seguir hablando y hablando y hablando Sí, y hablando y hablando. estaría bien. Vamos a dejar. Estamos en YouTube ya en todas las plataformas, Sí, ¿verdad? sí, YouTube, sí. Spotify, todo lo demás. Sí. Una meta de likes para hablar de otro episodio médico que les gustaría. Que nos comenten, por favor, Que nos pónganos comenten, así tal cual. qué otro chismecito histórico de la medicina les gustaría escuchar. A mí me gustaría hablar sobre la medicina islámica, pero eso ya lo podemos dejar para otro episodio. O de los Así. descubrimientos más raros, más accidentales de la medicina. O de También los puede ser. descubrimientos Sí. que neta fueron de. Es que un día puse de. Bueno, ¿saben la de la penicilina rápidamente? Ujú. Sí, sí. Es más, no lo vamos a contar. Que nos No. digan en los comentarios. Sí, y si lo quieren escuchar antes que nadie, ya lo dijimos en el Patreon. Así que suscríbanse al Patreon para poder tener contenido totalmente exclusivo y chismecitos que pues, van a tener que esperarse. Porque ya sé que hay unos que son bien desesperados, que sí nos dicen como de, ay, güey, es que... Nada, 200 pesitos. 200 pesitos. Sí, y van a ver, ya saben, las patas del Iker y yo, si me he encuerado, próximamente el Dr. Polo. Entonces, Ya veremos. ¿te puedes Todo lo que presentar ante dicen. todos tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? Claro que sí. En la gran mayoría, YouTube, Facebook, TikTok, como Polo Guerrero.
en TikTok y en Instagram como Dr. Polo Guerrero. Perfecto. Muchísimas gracias. Así que ya saben, vayan a seguir al duranguense más guapo y médico de todo Duranguense más México. recientemente chilango. Exacto, recientemente chilango. Así que, ¿tienes algo más que decir, Iker? Giveaway. ¿Yo no? Los ganadores del giveaway. A ver, ¿cómo van a ¿Ya tienes los ganadores de giveaway? ¿Hicieron un Los giveaway? cogemos de una. No, eso lo tenemos que hacer por Instagram, güey, a través así para que sea. Vamos a dar un ganador del giveaway. Vamos a dar un ganador de giveaway. Ok. Vale. Vamos a dar. Quiero un saber ganador. nada más antes de. ¿Qué están dando? Libros de historia. Libros de historia. Y fotos de patas de Iker. Son 6 libros ¿Sí? de historia ¿Cuál con libro, una tocó foto. ahora? ¿O es un libro tuyo o cómo está la cosa? No, pues libros de historia, güey. O sea, El Atlas de la SEP. El primer ganador va a escoger qué libro quiere. Hay de la Segunda Guerra Mundial, hay de los vikingos, hay de los ok, romanos, ok. hay de la historia de México. Hubiera estado pero que si diéramos un libro de historia de la SEP. Así de esos de retro. Como parte de retro. Así de mi infancia. güey. Este Yo tengo de es esos. Ciencias ¿Sí? Naturales de tercer grado. Yo tengo unos como de 1950 y Ey, tantos. Pero con respuestas, güey. Estaría chido, güey. Pero con respuestas. Vamos a poner el ganador del primer libro. Alguien dio tamborazos. Hubo los redobles de tambores. Tamborazos. Análogo. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Wicho64. Witch64. ¿Por qué? Mira su respuesta, es gran respuesta. Witch64, su mejor y su momento favorito del podcast es Fritz. Si ustedes quieren saber el contexto, si quieren saber el contexto de por qué es Fritz, tienen que ir a ver el podcast de, ¿cómo se llama este güey? De Franz Haber. Franz Haber. Tienen que ir a ver. Gran pinche capítulo. Uno de los mejores capítulos que tenemos de Franz Tienes que Haber. escucharlo porque es, yo creo para mí, Ajá. por justo le habías dicho ahorita, ¿cuál era el Nobel Más polémico más de la polémico? historia. Para mí es el de Fritz Haber. Ok, ¿Por qué? vamos a darle oportunidad. Porque a él le dieron su Nobel. O sea, spoiler, si no has escuchado el capítulo, vayan a escucharlo. Le dieron su Nobel. Y el momento que a él le dieron su Nobel, otros 7 Nobels que habían ganado, 7 personas condecoradas con el Nobel, fueron y regresaron su premio. Fue Ok. el güey que inventó el gas mostaza. Pero también ok, inventó el proceso para sintetizar nitrógeno. Ajá, gracias a ese güey estamos vivos. Gracias, güey, estamos vivos. Sí. O sea, gracias, Pues güey, vayan a escuchar el podcast, pues si no saben de qué estamos hablando. Pero mi estimado Witch64, ya que te va a mandar mensaje, muchísimas gracias. Y estaremos anunciando los ganadores del giveaway en los siguientes episodios. Así que si quieren ganar, todavía tienen una oportunidad. Vayan a nuestro Instagram de Historia para Tontos-podcast para que comenten su momento favorito del podcast. Y si son bastante creativos como mi querido Wicho, ustedes van a tener la posibilidad de ganarse pues un buen libro Un histórico. libro patrocinado por Historia para Tontos Podcast. Claro. Exacto. Y bueno, si están en otro país y no se los podemos mandar, les vamos a dar el libro digital. Ok. Así que, Va. bueno, Participen. vayan a participar. Muchísimas gracias a todos y... Y bueno, los queremos mucho y recuerden que no hay historia si no hay un. ¡Güey! Ahí nos vemos. Vámonos. Dale, muchas gracias, Rosa.